Muy buenos días a todos. Yo soy Tomás Araya, soy socio de las áreas financiera y de reestructuración e insolvencia de Unchil. Para mí es una gran alegría darles la bienvenida hoy en este evento que estamos organizando con los amigos de Quantum Finanzas. Como ustedes saben, Quantum es una de las firmas más reconocidas en las áreas de finanzas corporativas y administración de carteras de inversión, y por supuesto también el tema que tenemos hoy de reestructuración de deuda corporativa y deuda privada, así que nos parecen unos muy buenos coorganizadores para este tipo de eventos, justo en este momento en que están las empresas y todavía algunas provincias, inclusive el soberano, en procesos un poco turbulentos de reestructuración. Tenemos una agenda de temas y unos panelistas muy experimentados en cada uno de los distintos paneles que tenemos. Saben que vamos a tratar un primer panel sobre reestructuración de deuda privada y un segundo panel sobre la situación en las provincias. Vamos a estar tomando preguntas de los asistentes. Ahí en el botón, en la parte inferior de la pantalla de Zoom, tienen un logo que dice Q&A. Ahí pueden, si cliquean ahí, van a poder escribir la pregunta que quieran. Lo pueden hacer durante la exposición o en la parte final de preguntas, y los moderadores vamos a ir tomando las preguntas y haciendo las preguntas a los expositores, por supuesto tratando también de respetar lo más posible el horario y el tiempo de las exposiciones. Pero, por supuesto, los invitamos a participar por este medio y preguntar lo que consideren interesante o apropiado. Tenemos ya casi 48 participantes, así que vamos a ir sin más al primer expositor, que es Daniel Marx, que lo tienen ahí a la izquierda de la pantalla, como decían los comentaristas de fútbol allá en los 80. Daniel Marx es probablemente una de las personas que no necesita presentación cuando se habla de las cuestiones financieras y de macro y microeconomía de la Argentina. Él fue secretario de Finanzas y antes que eso fue el jefe de negociador de la República Argentina en el tema de la negociación de la deuda en la finalización de los 80, cuando se produjo el lanzamiento de los Brady Bonds. Así que podemos decir que él estuvo ahí desde el comienzo de la problemática de la reestructuración de deuda del soberano, y por supuesto en los últimos 20 años como director ejecutivo de Quantum Finanzas, con una presencia muy activa en todo lo que tiene que ver con la reestructuración de la deuda corporativa y la deuda soberana o cuasi soberana. Así que yo creo que es la persona más que indicada para poder hablar sobre cómo está la Argentina hoy y cómo por lo menos ayudarnos a entender la situación actual, que ya es un gran desafío. Así que Daniel, con esto te doy la palabra y te escuchamos con atención. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad un gusto estar acá, compartiendo con gente tan reconocida también, y amigos de muchos años, varios. Pero yendo al tema, yo creo que sí, como mencionaste Tomás, es un poco un desafío cómo describir a Argentina y cómo encarar este tema. Yo para eso voy a aprovechar y usar algunos gráficos que estoy poniendo en pantalla de manera de ilustrar algunas de las cosas que me parece, cuando buscando un título dije, bueno, quizás esto es el título de una persona metida hoy en un país de las paradojas. Elegí algunas correspondientes al área, llamémosle económico-financiera, que es lo que estamos tratando de dilucidar el día de hoy
o mencionar el día de hoy. Entonces, entre estas paradojas yo creo que hay algunos contrastes particulares. Ciertamente uno en esta situación se encuentra con cuestiones no habituales, pero que permiten también encontrar oportunidades de manera quizás que no está tan exactamente en los libros de texto, pero sirve para conciliar entre la realidad, lo que uno sabe y lo que uno puede hacer en estas circunstancias de cuestiones tan variadas y cambiantes como aquí. La primera de ellas yo creo que a señalar es la particularidad, lo que uno llamaría el riesgo país. En un mundo, como acá vemos en pantalla, donde bueno, no solo las tasas son bajas, pero países, Europa, que habían reestructurado hace un tiempo y que estábamos diciendo estaban en la peor de las circunstancias, como Grecia, acá abajo, tiene un rendimiento sobre sus bonos a 10 años en moneda extranjera, bueno, en este caso el euro, del 1% anual. Y esto tiene que ver con una serie de cosas que han puesto a funcionar. Si vamos a los países de América Latina, acá ven, estamos con riesgos país también muy bajos, algunos de 200, debajo de 200 puntos básicos, muchísimos de ellos. Digamos, hay un caso de un país que acaba de reestructurar su deuda, junto casi a la Argentina, que es Ecuador, donde el riesgo país se fue comprimiendo un poco respecto a ese momento, estando acá alrededor de cerca de 10 puntos anuales, y Argentina en los 16 puntos anuales en forma divergente al resto, digamos. Y esto yo creo lo llamaría la primer paradoja. Y, digamos, algunos países donde, que acá en la percepción de Argentina, son mirados como no los ideales, léase al norte, mirando al norte, Paraguay y Bolivia, acá vemos riesgos países de 164 Paraguay, Bolivia 677. O sea, acá hay una enorme diferencia que da para pensar qué otra cosa, además de la reestructuración, uno debería pensar. Lo segundo es también entre las paradojas, es particularmente, y yendo a parte de este seminario, es el costo de capital para las empresas en Argentina. Digamos, a pesar de la caída de tasas a nivel mundial, llamémosle, si observamos el último año y medio, acá la cuestión fue para el otro lado, y esto tiene serios efectos sobre la economía y las posibilidades futuras. Es decir, la tasa base, que si se tomase una empresa con un costo de capital a través de sus bonos en el mercado secundario, vemos a fin de junio del año pasado, era ese promedio, un poquito más de 9 puntos anuales, hoy estamos en 22 puntos anuales, y hubo un salto un poco más que notable en el último mes y medio, donde, digamos, observamos una serie de cuestiones. En la historia se percibía que el riesgo corporativo era en promedio mejor que el soberano, y acá vemos cómo durante varias décadas en Argentina, digamos, y tomando la fecha base, los corporativos rendían como 2 puntos anuales debajo del soberano, esta es la parte gris, y hoy están arriba de 6 puntos sobre un soberano que también pasó entre puntas de riesgo de 910 a 1500.
Y esto tiene que ver con las posibilidades para adelante, percibidas por varios, en cuanto a competir con proyectos que se les pide una tasa de rendimiento difícil de obtener, pero la contraparte es la caída de precios de los activos, medidos en dólares en particular, donde los precios de entrada se ajustan también de alguna forma a estas tasas de interés, y por lo tanto uno, si quiere pensar que hay oportunidades, hoy tenemos esta extraña combinación, llamémosle. Y esto tiene que ver con acciones que se están tomando en distintos órdenes. La tercera paradoja es esta, la que podemos llamar los precios del dólar peso. Y en realidad no es, acá uno dice, bueno, el dólar está caro, más bien uno podría decir el peso está barato, y el peso está barato porque se le atribuye un riesgo muy fuerte también. Si uno toma acá la historia de la relación precio del peso comparado con el dólar, acá partimos del año 70 y lo ajustamos todo por inflación, tanto de Argentina como de Estados Unidos, vemos que el oficial está más o menos en el promedio, que es lo que el gobierno dice, pero el contado con liquidación, el dólar MEP, otros dólares que uno quizás podría aprovechar y comparar y evaluar, depende por dónde entras, tenemos esta brecha conocida de más del 100% anual, y se compara a momentos de enorme incertidumbre en Argentina, y muchas veces también varios de estos situaciones externas muy desfavorables. Lo que vemos que en la historia también que estos niveles coinciden con periodos de turbulencia importante, pero que duran poco. De alguna manera se resuelven. Muchas veces de forma no querida, no planeada, pero generan periodos de altísima inflación en Argentina. En otros países fueron salidas por estabilización y quizás caída del tipo de cambio nominal, pero bueno, esto es poco la paradoja que tiene que también solucionar, porque estos son algunos de los precios del dólar hoy. Hay varios otros, como sabemos, producto de las decisiones de retenciones y otros impuestos, que confunden y generan esta situación de inestabilidad, pero en definitiva son pérdidas de reservas para el Banco Central y situaciones donde el sector privado busca alternativas para, en definitiva, comprar dólar barato o sus sustitutos, y si tiene que venderlo, lo va a tratar de hacer más caro. Ahora, en esta combinación también hemos, digamos, saliendo de la situación así tan coyuntural que genera toda esta ansiedad y demostrada a través de los indicadores financieros y cambiarios que mencionábamos, en otros países también la salida fue bueno, aprovechar condiciones externas y aprovechar lo que pueden ser oportunidades comerciales, hoy difíciles para muchos de las cosas, pero no tanto, por ejemplo, para servicios y todo lo que tenga que ver movimientos de capital humano, y cuando hablo servicios, desde la tecnología hasta otras cosas que uno pueda proveer a terceros, aprovechando incluso el desarrollo de las comunicaciones. Mirado el salario real, por ejemplo, registrado del sector privado, deflactado al tipo de cambio oficial, contra octubre del 2015 está 30% abajo. Si lo deflactamos por el contado con liquidación, está 60% abajo.
O sea, como que si uno quisiera estabilizar acá en un ambiente ordenado, podría aprovechar que no hay mayor, no hay tanta cuestión proteccionista en relación a servicios y exportaciones que tienen que ver con la calidad del capital humano de Argentina. Lo otro también, si uno piensa en la estabilización, es que tenemos que los precios de los commodities, incluso comparando con el pre-pandemia, diciembre del 2019, vemos que están subiendo, han tenido esta situación que para sus derivados, también en cuanto a alimentos, procesamiento de las materias primas agrícolas y de metales, está en una cuestión favorable. La sexta paradoja tiene que ver con lo que uno diría el exceso de ahorros a nivel mundial. Acá estamos diciendo, bueno, costo de capital muy alto porque no encontramos ahorros, porque no tenemos proyectos de inversión que puedan ser sustentados de alguna manera, si es que uno los quiere empujar en esta incertidumbre, pero ya antes, pero particularmente con la pandemia, digamos, las tasas de ahorros internacionales han subido muy notablemente y más de una vez se habla de ya un problema estructural nuevo para el conjunto de los países desarrollados y no tan desarrollados, conocido como el savings glut, toda la cuestión de exceso de ahorros comparados con los niveles históricos y donde además las inversiones hoy no tienen en el mundo tan interesantes tasas de retorno y que nos generan el último punto, que es tasas de interés ultra bajas, llamémoslo, prevalecientes en otros lados, y sin anticipación a que esto se revierta en los próximos años. Digamos, con una cuestión donde los precios también, la tasa de inflación en otros lados están luchando para llegar al 2% anual. Acá nos vamos y vemos como un logro pasar al 2% mensual, y en síntesis, yo creo que visto así, tarde o temprano me parece que acá hay una serie de desajustes que va a haber que manejar a nivel macro y microeconómico. La historia argentina es que bien o mal terminan arreglándose, quizás no de manera ideal, normalmente no lo ha sido así, pero a nivel microeconómico significa que uno puede buscar y debería buscar cómo posicionarse porque la fuerza del huracán lo puede sacar o lo puede lanzar para lo que puede ser una próxima etapa de algo que se supone va a ser mayores equilibrios a nivel general. Esto es un programa económico mucho más consistente, bien ejecutado, coherente entre sí, con apoyos políticos que incluso ahora, en estos últimos días, se están empezando a reclamar. Yo creo que esto es la introducción, después vamos a las prácticas, supongo, en las próximas intervenciones, pero dejaría acá para ver si hay algo en particular que deberíamos explorar. Perfecto, Daniel. Perfecto, muy claro, como siempre. Yo te haría una primera pregunta, ¿no? A ver, tu opinión. Hace una semana, justo hoy, se hizo pública la carta del grupo de bonistas institucionales que finalmente apoyó la reestructuración de deuda, después de algunas idas y venidas, pero finalmente la apoyó. Fue una reestructuración muy exitosa en términos de porcentajes de apoyo. Y ellos levantan dos puntos que la verdad es que parece ser
que tienen que ver con las causas de lo que vos también a las que te referís, como que el mercado no está terminando de entender porque el gobierno no hace público su planteo, ¿no? Ellos dicen por ahí que la política del tipo de cambio que promueve importaciones y desalienta exportaciones está agotando las reservas, y por otra parte que no es sostenible, digamos, tratar o encarar el tema del déficit fiscal, que en el 2021 se estima en un 6%, solamente by printing money, ¿no? By printing pesos, lo cual es bastante duro para un statement como digo, de los bonistas que acaban de apoyar. Digamos, ¿ves viable que podamos encaminar una solución con el mercado sin encarar los problemas macro, que finalmente son los problemas que teníamos hace un año como país, ¿no? Porque en el fondo la deuda era parte del problema, no era todo el problema. Sí. Bueno, yo señalaba un poco en la primera consideración, digamos, un poco la divergencia del recorrido entre Ecuador y Argentina, no porque Ecuador sea ideal, pero esto mismo fue con otros países. Se supone que después de una reestructuración uno termina de decir y acomodar los términos financieros a un programa económico que se ve superador de las dificultades previas. Entonces, lo que creo que estamos pidiendo, por lo menos, mucho más claridad y coherencia y buena ejecución, porque este es otro de los problemas acá, de ese elemento. Y yo creo que sí, cuando esté ese elemento, uno debería simplificar los tipos de cambio, yendo a uno de los puntos ahí mencionados, y simplificando tipos de cambio ya la cuestión se hace mucho más factible también. Lo interesante me parece que de la estrategia de crecimiento de Argentina para adelante es, más allá de la recuperación, es cómo estabilizar tanto la cuestión fiscal como la cuestión de balanza de pagos. Y esto demostrado por el tipo de cambio. Entonces, el gobierno nacional en particular, yo creo que agotó sus posibilidades de financiamiento. El gasto público es muy alto, hay un déficit notable y la gente, lo hemos visto, ya dice es suficiente para ir por ese lado. Sí habría que estabilizarlo y darle alguna posibilidad distinta a lo de ahora, que es alguna forma de huida de activos argentinos, incluyendo la parte para el gobierno. Pero producida la entrada, el gran motor me parece que viene por oportunidades para el sector privado. Y eso soluciona en parte lo fiscal, porque genera nuevos ingresos, y tratemos que no sea con nuevos impuestos, sino más bien hacerlo más eficiente y recaudar lo que existe y por ahí bajar tasas. Y en parte también, y mucho, por la balanza de pagos. Hoy tenemos la paradoja de superávit comercial con caída de reservas. Y esto tiene que ver con los movimientos de capitales y financiación que hace más que todo el sector privado. Si lográsemos un clima de inversiones, tendríamos más ingresos en lugar de salidas, suba de reservas, estabilización del tipo de cambio, caída de inflación, mayor actividad, mayor recaudación. Entonces, esto es lo que me parece que hay que desatar, y no es por los bonistas externos, la verdad, es más que todo por las posibilidades de lo que estamos adentro.